Bueno, agradecer a Adrián, a Patricia, a María, a Lidia y a Jesús esta extraordinaria representación. Buenos días, mi nombre es Raquel Llévenes. Durante estos últimos 4 años he trabajado en la prevención del suicidio dentro del equipo socioemocional que tiene la Consejería de Educación. A lo largo de estos años, algo que he aprendido es que el sendero que te lleva al suicidio comienza mucho antes del acto, porque se crea, evoluciona y se ejecuta en un marco comunitario. Por eso, cuando hablamos de adolescencia, una etapa muy vulnerable, todos somos agentes en la prevención del suicidio. En nuestro país, la enseñanza obligatoria, como sabemos, abarca desde los 6 a los 16 años. Nuestros alumnos asisten en las aulas 6-7 horas diarias, 5 días a la semana, y tienen 170 días lectivos. Por lo tanto, creo que es evidente que es un lugar esencial para realizar prevención universal, pero también prevención selectiva en la prevención del suicidio. Por eso hoy estamos aquí, en esta mesa que tengo el privilegio de dinamizar, mesa de familia y agentes educativos frente al suicidio, y me acompañan Julia González, directora del Colegio Público de Infantil, Primaria y Secundaria Maestro Rodrigo de Aranjuez. José María Prieto, titular, representante de la titularidad del Colegio San Gabriel. Sabías que me iba a equivocar, ¿eh? Siempre me equivoco. Bienvenido. Pilar Ponce, presidenta del Consejo Escolar, y Carmen Morillas, presidenta de la Federación de Asociación de Padres y Madres Francisco Giner de los Ríos. Bueno, la primera pregunta que os quiero plantear es que hace muy poquito hemos escuchado a estos 3 jóvenes, alumnos del Colegio San Gabriel, y nos han hablado de sus desafíos, de sus sentimientos y también de lo que están viviendo, ¿no? Yo señalaba aquí unas frases que han dicho: sentimos la presión de encajar, nos asusta no dar la talla, nos da miedo el futuro y esta presión por lo que se expone en redes sociales. Me gustaría conocer vuestra opinión. Estábamos hablando de los dos. Lo primero, agradecer que estar aquí, ¿no? Representado a un colegio público y de infantil, primaria y secundaria, y poder estar aquí para mí es un honor, ¿no? Pero lo hablábamos, ¿no? Él y yo hemos dicho, nos lo han puesto muy difícil, ¿no? Muy difícil. Llegar a la altura de sus reflexiones es complicado, ¿no? Tengo casi el mismo miedo que vosotros, ¿no? Cuando decíais a qué reto nos enfrentamos en los centros, ¿no? Pues al reto de saber hacer, ¿no? De acompañar y de escuchar, porque el profesorado, a mí me gustaba mucho cuando decía un ser superior, ¿no? Bajar ese escalón y llegar a vuestra altura, ¿no? A la altura del estudiante que está ahora en una situación de descubrir el mundo. Pues a mí me parece que ese es el reto fundamental, ¿no? Bajar el escalón, ponernos a su altura. También decían con diferente perfil, pero desde el respeto, ¿no? Entonces, la escucha creo que es el reto que tenemos. Es para mí uno de los importantes. Bueno, yo agradezco mucho al Colegio de la Psicología, porque es verdad que el encuentro con ellos y los programas que estamos haciendo, la formación que nos dan, es esencial para el momento en el que estamos, y su intervención en el colegio yo creo que ha sido fundamental. Nosotros como el Colegio San Gabriel en Carabanchel, como una escuela concertada, creo que es muy importante la mirada, y esa mirada se constituye muchas veces en el equipo directivo. Lo más importante que sucede en el colegio siempre está en las aulas, o en los pasillos, o en las escaleras, o en el patio. Eso es lo fundamental, esa es la clave de la escuela, ¿vale? Pero para que todo ahí suceda, que haya tiempo de escucha, que haya interacción, tiene que haber un diseño. Entonces yo creo que es muy importante la mirada del equipo, ¿no? La mirada de la dirección, la mirada de la orientación. Creo que los profesores, por supuesto, hay que exigirles que impartan su materia de la mejor manera posible,
pero creo que hay que hacerles escuchar. En general, el profesorado atiende a lo que el equipo directivo dice, ¿no? Entonces, si se establece, oye, pues mira, es fundamental cómo están los chicos, dónde están, y nuestra misión fundamental es escucharles. Es verdad que ellos se consideran que no están preparados para ello, que no son psicólogos, que tal, pero simplemente ellos lo han dicho. La atención con tiempo, el mirarles, el escucharles, el acompañarles mientras bajan las escaleras, porque el tiempo no formal en la escuela es casi más importante que el formal, ¿eh? Es mucho más importante, porque es mucho más significativo, es un espacio para reír, para compartir, para hacer bromas, para escuchar. Entonces ahí es donde creo que es importante que haya un diseño en la escuela que favorezca esos espacios. No sé, Pilar, si quieres. Yo creo, lo comentaban además cuando han hablado sobre todo los años de bachillerato, lo traslada a todo el mundo. Hemos estado haciendo el último semestre un trabajo sobre orientación y una de las alumnas lo decía con mucha claridad: oye, ¿por qué en lugar de pasarse 2 años hablando de la EBAU, no nos hablan un poco de orientación para acompañarnos y saber qué queremos hacer, ¿no? Da igual, son las redes, somos los padres helicópteros con unos modelos de crianza excesivamente exigentes, son las notas, son los resultados, el colegio, tal, 1000 cosas. Estamos poniendo una presión que es compleja, y es compleja para todos, porque en esa historia, ¿no?, de los padres helicóptero, como digo yo, los padres que aparcan a los niños para que se les eduquen otros, al final da igual, la presión del padre con ese modelo de crianza exigente, de la madre, es para él, se refleja en el chico y acaba haciendo mal a todo el mundo, ¿no? Y estamos con unas hiperexigencias que, desde luego, unos resultados académicos excelentes tienen que ir acordes a un esfuerzo, pero a lo mejor no tienen por qué, o pueden, no tienen por qué ir acordes a una exigencia en la que acabemos todos en una situación límite de presión, de requisitos, de qué queremos llegar, ¿no? Yo creo que tenemos que serenar muchísimos debates en nuestra vida y en nuestra sociedad, y el debate alrededor de los adolescentes es uno de ellos. Me acordaba de un caso de una amiga que me comentaba un día, me decía, me di cuenta cómo se me había ido la pinza el día que mi hija pequeña me dice: mamá, es que yo nunca voy a llegar a lo que tú quieres, no voy a poder cumplir tus exigencias, a lo mejor me tengo que suicidar. Y en ese momento la madre se dio cuenta de que se había vuelto loca, o sea, de que, perdón con la expresión en esta casa, ¿no? Pero dice, ¿qué modelo, qué exigencias que les estoy pidiendo a mis hijas para que acaben haciendo esa reflexión? Porque ven que no van a conseguir llenar mis expectativas. Es que no son nuestras expectativas, son las suyas. Y les tendremos que ayudar y tendremos que crear ese espíritu, pues, del esfuerzo, de la superación, pero de una forma positiva y saludable. Lo que decían de los modelos, ¿no? Al final, si lo que encontramos son unos modelos basados en no sabemos el quién, de no sé quién, simplemente que tiene un montón de followers y de me gustas, pues es probable que acabemos equivocándonos. Entonces, yo creo que necesitamos serenar el lenguaje y ser capaces, en el caso de los adultos, yo en mi caso además en casa somos siempre un montón, entonces los adultos y los pequeños, a ver cómo nos organizamos, ¿no? Pues en el caso de la escuela y de las familias, trabajar siempre para ser su puerto seguro, su punto de referencia, de escucha, de comprensión, ¿no? Y trabajar siempre para tener esos minutos de calidad donde los chavales pueden encontrar ese puerto seguro. Un dato y ya acabo. Se dice que una comida en familia al día puede reducir hasta un 74% el acoso escolar, porque creas un punto de confianza, de mirar a tus hijos a los ojos y saber qué les pasa, o por lo menos ir entendiéndoles poquito a poco para conocerlos mejor. Un día iba en taxi a algún acto oficial, pero el señor reconoció, ¡ay, consejo escolar! Perdone que le pregunte. Sí, hombre, dígame. Es que tengo una hija que la pasa esto, tal. El taxista me cuenta su historia, la de la hija, la mujer, los problemas, tal. Bueno, yo primero, como no sé mucho, le di el correo electrónico de la unidad, desde luego, pero luego ya se me ocurrió este consejo. ¿Cómo un día
son capaces de comer una vez al día juntos, ¿no? O tal, los horarios. Digo, bueno, no importa, pero busquen un momento a la semana, un momento de calidad, de convivencia, de mirar a los ojos de los hijos, de entenderlos y de que ellos tengan algún momento de confianza para poder hablar, cosas que tendrían que ser tan sencillas. Carmen, nos lo adelantabas antes, ¿no? Con tus 4 adolescentes en casa, pero sí. ¿qué te ha parecido el testimonio? Bueno, pues increíble, ¿no? Y la muestra teatral, creo que, aprovechando que también está aquí la Consejería de Educación, aparte de la petición de la alumna de la financiación para, pues quizá la Consejería de Educación, el llevarlo a los demás centros educativos, pues podría ser interesante, ¿no? Y replicar esta buena práctica. Me parece muy interesante. El teatro al final es una herramienta muy poderosa, pedagógicamente hablando también, y bueno, ahí está, ya quedó demostrado. Lo primero, agradecer al Colegio Oficial de Psicología siempre que cuente con la Federación, con la FAPA Giner de los Ríos. Y bueno, en este sentido, la pregunta ya han contestado los compañeros y compañeras, ¿no?, al respecto, pero sí dirigirme, ¿no?, a nuestros hijos y nuestras hijas, dejarles claro que nosotros también tenemos miedo. Quiero decir, el miedo es un sentimiento del ser humano y también tenemos miedo. Y es importante, consideramos, el hecho de escuchar más en algunas ocasiones y hablar menos. Porque muchas veces no estamos con la charla, la chapa de bla, 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 pero no os estamos escuchando. Y que esa escucha sea una escucha realmente activa, no de sí, tú habla, que yo mientras estoy a otras cosas. Eso tampoco funcionaría. En centros educativos, bueno, las familias, obviamente, la formación es imprescindible y, bueno, realizamos cursos de formación al respecto y nos solicitan al respecto de la salud mental, de la gestión de emociones, porque es necesario, ¿no? Porque no, lo que hablábamos del libro de instrucciones, que, no sé, os voy a proponer hacer uno conjunto. Así nos entendemos todos, porque hablando se entiende la gente. Y bueno, y en cuanto a lo que es los centros educativos, hay una propuesta que compartimos además con el Colegio Oficial de Psicología, que es la figura del psicólogo educativo en los centros, que entendemos que es fundamental, ya no solamente para el hecho de haber localizado, detectado un caso y poner remedio o derivar luego al sistema sanitario público, sino como prevención. La prevención es imprescindible. Y así se lo hicimos llegar también al secretario de Estado de Educación ayer, con el que estuvimos reunidos, porque esto es un trabajo entre administraciones en las cuales hay que sentarse cada uno dentro de sus competencias y ponerlo en práctica. Y de hecho en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, en el Pleno, fue propuesto como una propuesta de mejora al sistema educativo y fue aprobado. El Consejo Escolar es el máximo órgano consultivo educativo de la Comunidad de Madrid. Gracias, Carmen. Bueno, yo quiero retomar las palabras de Lidia, que nos decías que se nos han olvidado ya, ¿no? A los adultos cuando éramos adolescentes. El adolescente comienza una etapa en la que las relaciones interpersonales son fundamentales, ¿no? Se enfrenta a preguntas tan importantes como ¿quién soy? ¿Soy normal? Porque empiezan esas comparaciones. Otra pregunta importante que se plantean es ¿puedo amar y ser amado? En esas preguntas y en su respuesta viene implícito los otros y los iguales, ¿no? Por eso me sorprendía cuando en el último informe del barómetro del 2024 del Observatorio Estatal de Soledad No Deseada nos indica que la soledad no deseada es un fenómeno no puntual, sino creciente. El 20% de la población de España sufre soledad no deseada y la franja que lo sufre con mayor profundidad es la adolescencia, la juventud. No sé, como representantes de padres y madres, ¿erais conscientes de que este dato, de que esta franja es tan golpeada por la soledad no deseada? Y es escalofriante. Es escalofriante porque esa soledad deseada a veces tenemos en mente que va dirigido hacia otras edades, ¿no? Hacia nuestros mayores, que también... pero claro, luego analizas, ¿no?, las situaciones y ves, por ejemplo, ya cuando van a secundaria, esa cantidad de chicos y chicas que van saliendo de los centros educativos con los niños llave,
se conocen, en la cual van a vivir en soledad grandes ratos en su casa, donde tienen que comer solos. Falta ese momento de familia en el cual se habla, se cuenta, ese momento de relación. Sin embargo, hay muchos jóvenes que viven en soledad, ¿no? También hablábamos por las circunstancias, ¿no?, de la vida, las situaciones de conciliación familiar y laboral, que ahí también vuelvo a hacer un llamamiento a esas políticas familiares que vayan dirigidas precisamente a esta conciliación familiar y laboral, que obviamente no deben basarse en poner más horas de atención en los centros educativos. Tienen una función educativa, no metiendo 800.000 extraescolares que a veces no tenemos más remedio, ¿no?, que utilizarlo como una herramienta de conciliación familiar y laboral, sino sería tocar, ¿no?, desde diferentes administraciones las políticas que hay de trabajo, de familia, ¿no?, para que esta soledad al final podamos estar con nuestros hijos y nuestras hijas, porque queremos estar con ellos, ¿no? Es un tema bastante complejo, ¿no?, y muy interesante. ¿Y qué acciones podríamos hacer desde...? Discúlpame. Un detalle, porque yo cuando preguntaba antes también cómo se tejían esas redes, ¿no?, que hacen la resiliencia en el día a día, iba un poco en este sentido también la pregunta. Hemos pasado porque no solo, o sea, la soledad es estar solos, pero en muchas ocasiones, y más en la adolescencia, yo creo que también ese sentirse solos, ese encerrarse, ¿no? Y hemos pasado de que habitualmente la primera preocupación de los adolescentes o su primer interés es estar con amigos, a que sea el quinto. Entonces yo creo que tenemos que hacer un análisis muy profundo de qué está pasando. Por eso hacía también la pregunta de cómo se tejen las redes en el día a día, cómo se trabaja en la influencia de las redes sociales, ¿no?, del online en muchas cosas. Cuando de pronto descubrimos pues, que los chavales quedan online para hacer botellón, se ven una botella en su cuarto, no han salido, no han estado con nadie, y ¿qué les está pasando, no? Me preguntaba un amigo, dice, cuando pasa eso, ¿no quieren después estar con los amigos? No, luego se quedan en casa. Y además la pandemia en esto también ha tenido mucho impacto. Entonces, ¿qué está pasando para que eso que es tan de adolescentes, de estar con tu cuadrilla, con tus amigos, sea la primera preocupación, haya pasado a ser la quinta? Yo creo que tenemos que hacer una reflexión muy profunda de todos los factores alrededor de esa soledad. Yo quería decir, en el colegio tenemos una radio escolar, en la cual José Antonio, Eva, Ismía han estado. Y hay un programa que hacen los alumnos de cuarto de la ESO que se llama Las cosas que no te dije. Esas cosas que pasan por su cabeza, por su corazón y que no cuentan. Y a mí me sorprendió muchísimo en el programa que una de las cosas que dijeron que más les afectaba era la soledad. Digo, ¿la soledad? Dice, sí, dice, o sea, nos sentimos solos y a veces hacemos cosas con las que no simpatizamos simplemente por el hecho de no estar solos. Nos encadenamos con personas, hacemos cosas que no tienen nada que ver con nosotros, pero es la única manera de no sentirnos así. Entonces, realmente si yo no lo escucho de ellos, no lo hubiese pensado, porque les ves juntos, les ves la interacción en las redes sociales y crees que están acompañados, pero no, ellos fundamentalmente y en lo más importante se sienten solos. Entonces yo creo que eso es un dato que la escuela tiene que tener. ¿No? Hablabas de la radio, que sabemos que funciona muy bien en vuestro centro, pero ¿qué acciones podríamos, como representantes de equipos directivos, realizar en un centro educativo para prevenir la soledad no deseada? Yo lo que sí pienso es que cuando hay un impacto externo que te hace mirar diferente, entonces cambia tu proyecto, cambia tu mirada, lo que decía él, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de poder colaborar en uno de los proyectos que tenéis, que es un orgullo para nosotros, y nos ha cambiado la mirada. Entonces yo creo que esto es lo primero, ¿no? Mirar y ver, porque antes mirábamos pero no veíamos. Entonces sí que es cierto que ahora tenemos más casos, trabajamos con más alumnos, pero que también esos alumnos vienen más a nosotros, porque han oído, que escuchamos, que antes estábamos ahí y decíamos, bueno, eso es una situación, un poco me ponía, ¿no?, con la madre de Nora, ¿no? Bueno, o la familia, ¿no? Bueno, esto es algo que ocurre, ¿no? Y eso es lo primero, ser conscientes de que hay una realidad diferente, que apuntaba Pilar, ¿no? Yo creo que estar aislados
ahora es como raro, ¿no? Si tenemos un montón de redes, ¿no? Pues quizás sí que lo notamos y por eso en los centros hacemos primero un cambio de mirada del profesorado, un cambio de mirada del equipo directivo que apuesta por este tipo de proyectos y un cambio de mirada también del alumno, ¿no? Que te pide hacer cosas, ¿no? Nosotros tenemos también algunas cosas que hacemos, ¿no? Tenemos buzones de bienestar que, bueno, que es muy típico y lo tienen casi todos los centros, ¿no? Pero que esos buzones de bienestar nos han hecho entender cosas que antes no entendíamos, porque además lo firman, algo que ha cambiado. Ahora firman quién es el que me manda esto, ¿no? Dices tú, oye, que te ha dicho este niño algo de otra persona y sobre todo de emociones, porque antes era que me pega mi amigo que tengo tal, ahora no, ahora me he enterado que esta persona ha intentado hacer esto. Entonces hemos también detectado por parte de alumnos situaciones autolíticas y de ideación suicida y es gracias a eso, ¿no? Y a otros compañeros que nosotros llamamos embajadores de bienestar, ¿no? Que están ahí y que llevan un chaleco y que le puedes identificar y puedes acompañar o ellos pueden escuchar y luego ser nuestro oído en los recreos, en el tiempo este que decías tan importante. Pero para mí lo fundamental es cambiar la mirada desde el equipo directivo hacia abajo y a veces es impulsada por proyectos como este, ¿no? Y tener un referente también, a ver, nuestros orientadores, es una maravilla de perfil, me encantan, ¿no? Pero quizá un impulso externo, ¿no? De psicólogos expertos en este tipo de cosas que han aumentado, ¿eh? O sea, nosotros en el claustro este año hemos puesto una imagen. Es una cosa muy sencilla, pero no son las perlas las que hacen el collar, sino el hilo que las une. Entonces, la idea es trabajar ese hilo que hace al final que las cosas ganen cohesión, porque a veces la formación parece que tenemos que ser todos perlas y tal, pero si estamos aisladas no producimos nada, ¿no? Entonces, Jesús Sala es antiguo alumno, yo le di clase. Carlos Javier es antiguo alumno, yo le di clase. Y están vinculados al cole. O sea, el asunto es generar ese hilo que genera el collar, ¿no? En la medida que comprendes que lo fundamental es que las cosas estén conectadas, que los alumnos estén conectados con los profesores, que los alumnos estén conectados entre sí. Trabajar esas conexiones porque al final es lo que sostiene todo, lo que alimenta todo. Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, escuelas católicas también se ha dado cuenta de eso y hace una formación buenísima con alumnos ayudantes, con profesores. Yo creo que hay que hacer un diseño que se adapte a los tiempos que vivimos. Y, por ejemplo, el teatro es fundamental. Es una manera de expresar emociones y de presencialidad absoluta que la necesitamos más que nunca. Para mí, esa es la innovación. Y nuestro cole es muy tecnológico, muchas cosas. Sin embargo, lo porvenir es lo presencial, el abrazo, la cercanía, la escucha. Eso es lo que hay que trabajar. Esa es la verdadera innovación que necesitamos en estos tiempos de IA, estas cosas. Pues me gustaría hablaros brevemente de un informe que realiza la Fundación Manantial, que es el informe Rayadas, que hace un estudio sobre la población joven y su salud mental. En sus conclusiones aporta un dato muy importante y es que solo el 30% de los jóvenes pide ayuda cuando siente un malestar emocional. Habla de un 25% que no pide ayuda y de un 35% que se aísla. Cuando realizan entrevistas a los participantes señalan los jóvenes dos motivos por los que no piden ayuda. Uno de ellos es el miedo al rechazo, al estigma, y el segundo motivo es que si se lo cuento a papá y se lo cuento a mamá les va a suponer una carga para ellos. No quiero preocuparles. A mí me gustaría hablar sobre esto, ¿no? Como representantes de padres, no sé, ¿cómo podemos reflexionar? ¿Qué podemos hacer para que nos cuenten? Yo insistiría otra vez en el ser puerto seguro. O sea, como un hijo, en lugar de pensar, ¿no? Y ahí volvíamos a lo del niño y el adulto, pensar en voy a ir al adulto a que me ayude, tiene a priori esa sensación de no, encima no voy a ser una carga. Yo, o sea, creo que tenemos que revisar un montón de cuestiones en todo el modelo general, ¿no? Igual que comentaba también Carmen con el tema de la conciliación. Ellos tienen que encontrar de verdad ese puerto seguro. Y antes comentaba Ali una cosa súper importante, ¿no?
que se pongan en blanco. Claro que sí. Claro que sí, que los padres cuando viene el hijo nos tenemos que poner en blanco y escuchar con toda la atención, de verdad, y sin ningún tipo de prejuicio, porque es una cosa, y lo he leído, ¿no?, también en algún sitio, pues el que esa cuestión de que vamos a lanzar, pero lo mismo pasa, ¿no?, con el sesgo docente en los coles cuando hay determinados problemas, que lanzamos ese prejuicio, lanzamos nuestra experiencia en el chaval, la chica, cuando a lo mejor son cuestiones que es que en nuestra época ni siquiera existían, porque es algo también muy importante y en lo que todos tenemos que empezar a trabajar, y más nos vale, que estamos afrontando situaciones que nunca hemos vivido, ¿no? Para todo, para lo bueno, para lo malo y para lo medio pensionista. Entonces, tener ese folio en blanco de escuchar y de buscar soluciones juntos, de implicarles, de trabajar con ellos, ¿no? Porque en ese puerto seguro es también esa implicación y ese compartir lo que pasa. Si somos capaces de cambiar, de serenar y de abrirnos de esa forma y escucharles, apagando nuestros prejuicios y nuestras experiencias, que no tienen por qué ser las suyas para nada, porque, como decía, es que estamos ante circunstancias que ni siquiera existían hace poquitos años, ¿no? Pues sea mucho más fácil. Fíjate, incluso nos decía un decano de Facultad de Educación, llegan los chicos al instituto pensando, como profesores, pensando que antes de ayer salieron del instituto y se dan cuenta lo muchísimo que ha cambiado todo en apenas unos años. Y hay que trabajar con ellos otra vez para hacerles entender que llegan a un contexto distinto. Aunque ellos todavía tengan la sensación que salieron antes de ayer del instituto, ¿no? Pues creo que eso lo necesitamos trabajárnoslo todos. Desde el rol docente yo creo que nos lo han dicho, ¿no? Ellos queremos que nos escuchen, queremos que sean naturales, ¿no? ¿Cómo conseguimos esa cercanía para aproximarnos al alumno? Yo cuando vienen docentes en mi centro, prácticamente cada año tengo como entre 40 y 50 docentes nuevos. Somos unos 100, no hay problema. O sea, yo esto ya lo tengo como algo que nos beneficia porque nos traen muchas ideas, ¿no? Pero cuando llega alguien, rápidamente interpretas sus formas, ¿no? Y yo pongo tú hueles, ¿no?, al docente que va a mirar, ¿no? Y yo creo que ellos también lo ven, ¿no? Cuando un docente entra en clase y se dirige o se presenta, ellos ya saben, ¿no? Y ahí es donde tiene que ver, ¿no? El que yo puedo tratarte con respeto. A mí me gustaba mucho cuando lo decían, ¿no? Las 3 R's, ¿no? Te respeto a ti, me respeto a mí, pero también respeto al entorno, ¿no? Porque el entorno es importante. Si en el centro tú generas, lo que bien decía él, un entorno seguro, un puerto seguro, donde el docente también puede decirte, oye, tengo miedo, ayúdame en esto, y tú pides a la unidad de convivencia, ayúdame en esto, que, o sea, digamos que tienes donde recurrir, ¿no? Porque eso también está bien, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? El sentirte acompañado, que el docente sepa que forma parte del collar, desde el primer momento, desde el punto número 1, y que el alumno interprete que ese docente está ahí para acompañar y no para que le contemos nuestros problemas, que yo antes hablaba también con Nora y intercambiábamos, pero le contamos lo que me pasaba a mí. Es que yo no he olvidado cuando era adolescente, ¿no? No lo he olvidado, pero mi adolescencia no tiene nada que ver con la de mis hijas o con la de mis alumnos. Entonces, eso, el cambiar tu punto de vista con tu mochila llena, ¿eh? Pero es diferente. Entonces, las redes sociales, todo, si lo ves desde una parte positiva, puede ayudarnos, ¿no? Y ahí está también la mirada limpia, el cuaderno en blanco. Nosotros estamos en Carabanchel. Entonces, la diversidad de familias que tenemos es enorme, porque a veces yo me sitúo como padre también y digo, bueno, yo creo que estoy comprometido, creo que más o menos escucho a mis hijos, bueno, si me ven en internet a ver qué dicen, ¿no? Pero creo que estoy en eso. ¿Cenas y comes alguna vez? Sí, más o menos, cuando me dejan. Pero claro, en nuestras familias hay mucha diversidad. De tal manera que el espacio en la escuela es esencial para ellos. Muchos reciben más escucha en la escuela, más atención de la que reciben en casa. ¿Por qué no pueden? Porque tienen unas familias que no pueden, porque son situaciones que no se dan en las casas.
Entonces, ahí que los profesores sean conscientes de esa situación, que sean sensibles a la situación de los chicos, que les escuchen, es clave y es fundamental. Luego también hay edades, las adolescencias, los que vais a tener hijos adolescentes, ya lo veréis. O sea, hay momentos en el que la comunicación se adelgaza, ¿no? Hay que intentar que por lo menos no se adelgace en lo fundamental, pero se adelgaza. Entonces, es verdad que la presencia de alumnos como los que están aquí, ayudantes, ¿no?, que también son sensibles a las cosas y se lo comunican a los profesores, porque a veces los chicos, si nos lo dicen al orientador, a la orientadora que también está aquí, ¿no?, a la directora, a veces llegan a ellos, pero a veces son otros amigos, muy amigos, que confían en que el profesor va a actuar bien. Entonces yo creo que hay que generar también un espacio en el que ellos sientan, bueno, que vamos a hacer buen uso de las cosas, que no vamos a etiquetar, sino que vamos a escuchar, vamos a atender y vamos a ayudar. Es un poco lo que queremos generar en el colegio. Begoña ha abierto este año 31 protocolos de ideación suicida. 31 protocolos de ideación suicida. ¿Es que en el Colegio San Gabriel está todo el mundo mal? No, es que escuchamos. Es que se escucha mucho. Y seguramente algunos no llegaremos, pero es verdad que intentamos estar muy atentos a poder acompañar y ayudar a los chicos. Creo que la escuela se está convirtiendo en un lugar mucho más importante de lo que era. Aquí hay gente de la Administración Educativa que nos escuchen y nos den recursos, porque es un espacio privilegiado donde los chicos hablan, donde los chicos están, donde los chicos viven cosas y donde se les escucha, yo creo. Entonces, yo matizo esto, perder el miedo a abrir el protocolo, ¿no? Yo creo que es una reflexión que hay que hacer, ¿no? Nosotros este año hemos abierto también muchísimos más que quizá antes, ¿no? Y es eso, es que cuando tienes que abrir ese protocolo tienes que mover mucho y mover familias y mover compañeros y moverte tú. Entonces, ese miedo hay que perderlo porque yo me siento segura cuando lo tengo, porque sé que estoy haciendo algo. Y si no lo hiciera, digo, si no lo hemos hecho, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no lo hemos visto? Entonces, quizá cambia el perfil de la directora o director que tiene miedo por si acaso. Dicen, no, yo no tengo miedo, decir, yo tengo esto, ¿no? Y ahí, pues, no tengo tantos como tú. No porque mi población sea diferente a la tuya, sino porque son muy jóvenes y estamos creciendo y tenemos menos alumnos en secundaria. Pero ese miedo hay que romperlo. Nosotros desde la Federación, desde la FAPA Giner de los Ríos, consideramos que en todo este contexto que estamos hablando una pieza fundamental es la de fomentar la participación del alumnado. Dentro de la Convención de los Derechos del Niño, que España es firmante desde hace ya muchos años, y hablamos de décadas, uno de los derechos es ser escuchado y tenido en cuenta, generando esa cultura de la participación en los centros educativos para que el alumnado se sienta parte del mismo y tenga esa identidad, ¿no?, en el centro y que se vea reflejado. Creemos que esa pieza fundamental abre esa vía para que esté ese ambiente en el cual tengan esa confianza para poder hablar, si participan de una manera activa, si ven que su voz cuenta, que son escuchados. Para este tema que hoy estamos hablando, abriría tantísimos cauces de diálogo que ahora mismo puedan estar cerrados precisamente por no tener esa costumbre, ¿no?, de participación, o porque esa conversación a lo mejor tan directa en temas tan personales no vean, ¿no?, que puedan tenerlos o activarlos. Cuando lo pueden hacerlo, por favor, no os olvidéis. Pero quedaría tangente, ¿no?, en esa práctica de la participación. Yo quería añadir una cosa. Es muy importante, o sea, lo hablamos muchas veces y en los cursos, ¿no?, que damos en el ISMIE, el profesor no tiene que saberlo todo. No puede ser psicólogo y además orientador y además no sé qué y además... No. El profesor es el profesor. Y será el de matemáticas, será el que sea. Pero sí que tiene que saber y le tenemos que ayudar a que sepa y conozca dónde pedir ayuda. Cada vez tenemos más herramientas y más vías para pedir ayuda. Yo no sé si José Antonio, sí, porque se acuerda yo creo que de todos los casos que han pasado. Al poco de ser yo viceconsejera, nos llaman a las 12 de la noche, un viernes por la noche, que se ha suicidado un niño, ¿no? Y cuando el equipo va al centro a ver qué ha pasado, la de matemáticas dice, no, bueno, yo sabía que pasaba algo, es que soy la de matemáticas. No, bueno, yo sí hemos escuchado tal, pero es que yo, de pronto, ¿no?, tuvimos un cisco en aquel centro de decir, pero bueno, vamos a ver.
Todos sabíais que este niño era contra el que se metían en los grupos de WhatsApp. Sabíais que a este niño le pasaban cosas, sabíais que en su familia hay problemas, pero es que yo estoy a otra cosa, no, esto no puede ser. O sea, no tienes que ser la de matemáticas la que se ponga a resolver los problemas al niño, pero sí que entre todos seamos capaces de dar la voz de alarma, que alguien dé esa voz de alarma cuando vea algo, para que la persona correspondiente, la persona responsable en cada sitio, pueda hacer lo que proceda y pedir ayuda, ¿no? Yo creo que es importante, como decía Julia, perder el miedo a abrir un protocolo, a pedir ayuda y a contar colaboración de los que saben hacer las cosas para que esto funcione. Que nunca vamos, más vale yo creo que llamar de más que llamar de menos, porque el llamar de menos puede tener una consecuencia definitiva. Totalmente de acuerdo. Para ir terminando esta mesa, a mí sí que me gustaría deciros que para la prevención sabemos, para la detección, pero también para la intervención, cuando existe un caso de conducta suicida, es crucial la coordinación entre familia y centro educativo. A veces se producen interferencias entre estos dos contextos esenciales para el alumno y muchas veces pues porque el canal de comunicación no es muy fluido o porque un papá ha ido a reunirse con el tutor y entonces le ha volcado una información que no tenía o no le cuadra con su visión y entonces aparecen un poco las dudas, ¿no? En esos momentos no sé qué se os ocurre para cómo podemos vencer, ¿no? y conseguir una coordinación fluida entre familia y escuela. Es la pregunta del siglo, ¿no? Yo reflexiono mucho, ¿no? Porque me gusta mucho lo de la participación. Yo siempre digo, si nos conocen, nos respetamos. Si nos conocemos, nos respetamos. Sabemos quiénes somos, ¿no? Participar, bueno, yo, por poner un ejemplo, ¿no? Creo que también está cambiando un poco el perfil de padres y madres que asisten a los centros. El otro día, en la reunión de 3 años, contabilizaba 70 participantes y 45 eran varones. A mí aquello me gustó, ¿no? Cambia, ¿no? Cambia esto. Participar presencialmente es difícil. Yo creo que ahora nos ayuda un poco tener los Teams y todas estas cosas, porque lo que nos importa es vernos, aunque sea a través de una pantalla, el dejar que puedan acudir a las reuniones, pues me cojo media hora de mi desayuno y puedo estar ahí, ¿no? Yo creo que es un paso más, ¿no? Nosotros sí que notamos que la comunicación está siendo más fluida y luego, pues hacer mucho trabajo con las asociaciones de padres y madres, mucho, porque tienen que estar dentro de los centros para ser nuestros, digamos, es que trabajamos en el mismo barco y por el mismo alumno, que son sus hijos e hijas, ¿no? Y entonces trabajo con las familias, hacer proyectos colaborativos con ellas para que se sientan parte del centro, porque si siempre les llamamos para contarles el día que tenemos las evaluaciones, que vuestros hijos e hijas tienen que estudiar o que se portan regular, no. ¿Qué queréis? ¿Qué nos dais? Nosotros hemos pasado un cuestionario a las familias. ¿Qué talento tienes y nos quieres ofrecer? Pues si alguien sabe de teatro, espero tener a alguien, y si no, ya te pediré consejo, pero yo creo que esa es, ¿no? El abrir puertas, que los despachos estén abiertos, que puedan llegar en cualquier momento y no te digan, tengo que pedir cita. Yo a veces digo, ay, pues no te importa, que es muy urgente, si es muy urgente dejo todo, si puedo esperar media hora te recibo en media hora, ¿no? El que esté todo abierto, que puedan pasar con limitación, ¿no? Pero que entiendan que pueden venir a hablar con nosotros y que estamos ahí porque a nosotros también nos interesa. O sea, yo creo importante la presencia de las familias en la escuela. De verdad que en infantil, en nuestro cole, las familias están constantemente. En primaria cada vez menos y en secundaria casi nada. Porque, bueno, también las familias a veces piensan que ya son suficientemente, que se manejan ellos solos y tal, cuando más falta que estuvieran en el cole, ¿no? Pero sí que hay iniciativas de convocar a familias para cosas concretas. De los 31 protocolos que se han abierto, ninguna familia era consciente de lo que pasaba, ¿eh? O sea, para ellos fue una novedad absoluta. Si la escuela no se entera de lo que pasa, la familia no se hubiese enterado. Y generalmente la reacción, Begoña lo dice, de las familias que reciben la comunicación suele ser buena, pero bueno, en algún caso a lo mejor no le dan el valor que tiene, no le conceden importancia, en fin. A veces también yo creo que la comunidad educativa se ha de vivir como comunidad. O sea, nosotros no somos los otros y los padres no son los otros. A veces bueno, falta un poco de sintonía, ¿no? Porque
es una cosa a trabajar. Yo creo que hay que vincular en todo lo que se pueda a la familia a la escuela, a través de la asociación de padres, a través de convocatorias. Lo cierto es que a veces cuando se hacen convocatorias que son súper potentes y muy buenas, vienen siempre las familias mejores, las que no tienen ningún problema, ¿no? Y aquellas en las que estás pensando en eso, pues no vienen, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que son los tiempos que vivimos y tal, pero que hay que buscar formas de acercarlos. También es verdad que siempre que, aunque vengan una vez o dos, la amabilidad es fundamental, la cercanía es fundamental, hacerles sentirse parte de la comunidad educativa, creo que eso es una clave y que, bueno, es una cosa que hay que trabajar. No sé si queréis añadir algo. Sí. Bueno, empieza, Carmen. Pues es fundamental el tender puentes y abrir caminos, que entiendo que Pilar va a explicar también por una jornada que tuvimos en el Consejo Escolar con ese título. La comunicación es imprescindible. Muchas veces las familias, cuando nos llaman desde los centros educativos, sobre todo en secundaria, es cuando ha pasado algo. Y es imprescindible generar esos espacios para compartir y para convivir. Si no existen esos momentos para conocernos, porque en secundaria lo hemos normalizado, desgraciadamente, pero hay muchas veces en las cuales de los docentes de secundaria que tienen nuestros hijos y nuestras hijas, a lo mejor, iba a decir más de la mitad, pero a lo mejor no conocemos a ninguno, porque en ningún momento nos hemos visto. O algún cauce de comunicación, algún correo electrónico que pueda llegar por la aplicación, el que consiga descargarla y activar la clave, también lo digo, consejería, es la única vía, ¿no?, que podamos tener para comunicarnos, pero cuando ya ha sucedido algo, y eso es muy triste, ¿no?, porque se hablaba del porcentaje de participación. Es cierto que en las primeras edades es cuando más participación de familias hay y va a modo decreciente, pero también quizá hay que ser un poco autocrítico desde los centros educativos y mirar qué es lo que se hace para fomentar esa participación de las familias, dicho sin acritud, con todo el cariño del mundo y respeto, pero hay que mirarlo porque hay centros, algunos de ellos que ya no les gustaba mucho la participación de familias, que después de la pandemia y eso que las familias no podíamos pasar la valla, se han quedado un poco ahí retenidas y entendemos que eso hay que retomarlo, hay que concienciar, porque las familias somos parte de la comunidad educativa y es imprescindible que se cuente con ellas, porque aparte de ser una obligación nuestra el estar en el proceso educativo de nuestros hijos, también es un derecho. Y en ese sentido nos queda camino por andar y, bueno, desde la Federación, desde la GINER, estamos a disposición a hablar, porque creo que de este tema han corrido ríos de tinta y entendemos que hay que seguir hablando de participación. Yo lo primero que quiero añadir en este binomio y en temas de salud mental es la Consejería de Sanidad también. Porque, claro, aquí hay una cuestión que si vemos una enfermedad infecciosa en el centro educativo tenemos la obligación inmediata de avisar, ¿no?, a la unidad correspondiente. Y en estas cuestiones a veces se nos olvida la coordinación con el pediatra, con la unidad, con tal. Se está trabajando y estamos haciendo bastantes cosas, tenemos equipos, el Gregorio Marañón, la unidad de psiquiatría está haciendo un trabajo extraordinario, pero creo que todavía nos falta bastante más por seguir y por interiorizar, que esto también es una cuestión en la que hay que avisar al pediatra del niño, hay que coordinar acciones y hay que trabajar un poquito más allá con esa visión también de la Consejería de Sanidad. Entonces yo en el diálogo les metería también a ellos, siento que no está Mercedes Navío, pero bueno, creo que es una cosa que repetimos. O unidades, por ejemplo, veo a la directora de Juventud, como el tema de la unidad de lucha contra las adicciones, ¿no?, de prevención de adicciones, que cada vez tenemos más red y tenemos que contar con ellos y pedir también la ayuda en este diálogo. Eso por un lado. Y por otro lado, siguiendo lo que estáis comentando todos, es que el año pasado el encuentro familia-escuela, el título era Tender puentes entre la escuela y la familia, porque nos parece imprescindible para todos. Y además porque tenemos que profundizar mucho más en ese concepto de que la escuela tiene que dar la mejor formación posible. Pero en la educación tenemos que ver cómo nos repartimos las tareas. Y tenemos que ver las familias cuál es toda nuestra responsabilidad en el ámbito de la educación de los niños
y las niñas, y tenemos que ver también, pues oye, cómo eso se distribuye y se colabora con la parte de valores, de institución, la parte más educativa que tienen los centros, ¿no? Yo creo que tenemos un amplio camino por delante y de nuevo, igual que decía antes, también es una cuestión de serenar el diálogo para que no nos pase, como decía Carmen, que al final, pues, que han venido aquí los padres a acosarme, tal, no sé qué, cierro las puertas. No, es que los profesores no me hacen ni caso, tal, no voy a ir nunca. Pues no, vamos a tranquilizarnos, ¿no? Que también aquí tenemos anécdotas, Carmen, para contar en un sentido y en el otro, tropecientas mil. No, vamos a colaborar porque al final a todos nos importa lo mismo. Pues yo creo que cerramos esta mesa con esta reflexión. Trabajemos en esta sintonía familia-contexto educativo porque nos necesitamos, ¿no? Pues damos paso a la siguiente mesa de diálogo, la conducta suicida, retos y desafíos en los medios de comunicación digital, redes sociales e Internet. Gracias.